Hoy vamos a ver el tema de las texturas. Ya empezamos con las gotas de agua dibujadas sobre una hoja de un árbol. O sea, ya sabes hacer gotas chorreando o apoyadas sobre alguna superficie. Ahora vamos un poco más. Por ejemplo, cómo funcionan esas gotas en el cuerpo. ¿Mm? A ver, el tema este de las texturas no tiene un cómo hacer en cuanto a paso estricto, ¿sí? Tal material, de tal forma. Es una cuestión de experiencia, sobre todo, a partir de mirar qué es lo que estoy viendo. Lo traduzco eso al lenguaje gráfico y empiezo a practicar. Y va a ser fundamental aquí qué relación vos empezás a establecer con los materiales. Cuando digo materiales, no hablo solamente de estilógrafos, lápices, pinceles, sino esto en relación con el soporte, es decir, con los papeles. Esa relación es lo que nos va a potenciar nuestro trabajo en base, como te digo, a la experiencia. Es decir, no solo conocimiento teórico, sino experimentar. Te voy a mostrar, por ejemplo, esto que estaba bocetando acá, de esta textura de mármol, como para una mesada. Bueno, como es que yo lo suelo hacer, pero no hay un discurso, ¿sí? O una receta fija, estricta. En la medida en que vos pruebes con más materiales y que le dediques más horas a la experimentación, vas a tener tus propios métodos y vas a tener, obviamente, cada vez mejores resultados. Esto ya está puesto el vidrio, pero es por ejemplo lo que te digo, las gotas, ¿sí? Y debajo hay textura de jean, las gotas están en el cuerpo. Esto no está hecho con lápiz, el jean sobre todo está hecho con marcadores de punta muy fina, los estilógrafos que le decimos, que usamos a veces para dejar el blanquito, ¿sí? de las gotas líquido para enmascarar. Esto se usa mucho en acuarela cuando queremos dar brillo en una marina, por ejemplo, las crestas de las olas. Es muy sencillo, tomás un pincel fino y simplemente empastás con este líquido. Después pintás arriba sin problemas. Una vez que terminaste, sacás con una trincheta esto que se habrá endurecido, entonces ahí te quedan esos destellos blancos. A partir de ahí vos podés darles volumen, grisarlo. Yo directamente ya utilizo un papel lo suficientemente poroso como para que los vaya dejando aleatoriamente y después yo elijo qué blancos utilizar para dibujar las gotas. Ahora bien, cuando hagamos pelaje, por ejemplo, vamos a trabajar con líneas muy finas, con lo cual vamos a utilizar, ¿sí?, el portaminas. ¿Por qué? Porque necesitamos trazos muy finos. Esto es 0,3 milímetros. Entonces hay distintos grosores de portamina, para lo cual después vos conseguís las minas que van ahí dentro de distinta blandura. Por ejemplo, esto es HB y 4B. Pero también habrá pelitos muy finitos blancos. Si uno está trabajando con técnicas secas, es decir, no está pintando, que puede tomar un pincel de fileteador y hacer los pelos blancos pintándolos, puede utilizar esta herramienta que es simplemente un bisturí, como si fuera una trincheta, y lo usa para dibujar. Lo que vamos a hacer es ir sacando materia, dibujar líneas blancas como si fueran pelitos. Este material es muy interesante porque generalmente viene un juego con distintas puntas donde vos podés a partir de allí hacer distintos trazos, grados de inclinación diferentes, formas curvas.
y lo vas intercambiando en el mango. Ahora, también tenés la posibilidad de utilizar el lápiz goma. Le sacas punta como si fuera un lápiz para dibujar y trazas con esta goma de borrar, entonces vas a lograr también líneas, y cuanto más fino le hayas sacado la punta, más finas las líneas. Lo que sí hay que tener la sensibilidad para entender que no son plenos, es una línea más bien valorizada, entonces vos vas a jugar con la inclinación de este lápiz goma y a la vez con la presión para que se puedan establecer grosores diferentes, intensidades distintas. Voy a arrancar con el tema de mostrarte esta textura de mármol, algo simple. Mira, esta es una base de yeso que usamos para las clases presenciales que doy acá en mi taller generalmente, y esta es dibujada la textura mármol ya barnizada, a donde hicimos un juego como abriendo ahí una ranura y dibujando una gota. Tal vez los brillos de la luz no te dejen ver bien, pero lo vamos a ver y lo vamos a hacer. Sobre todo también la textura de piedras es muy fácil, o la textura de follaje. Cuando uno ve grupos de árboles dibujados y se imagina que está hecho hojita por hojita. No, vamos a ver la técnica como para generar esos grupos de árboles que parezcan que están pintados detallada y minuciosamente, y no es tan así. Son pequeños recursos que he aprendido en estos años, sobre todo probando. Además, en la última parte de este video sí te voy a mostrar ya trabajos realizados y lo que hacemos en las clases presenciales, porque creo que ahí está la verdad de la milanesa. mirando cosas hechas, y encima a veces uno no tiene la suerte de tener a alguien al lado que le va explicando cómo hizo las cosas. Una, porque no te lo quieren decir, y otra porque lamentablemente esos artistas no tienen el tiempo para brindarte. Entonces por lo menos podés ver solamente las obras. Acá vas a tener todo. Esta idea de líneas, así de rayas, de la textura, en realidad la hago con puntos. Mira, 0,1, o sea, un punto hecho con un estilógrafo bien fino, donde la zona de luz levanto, continúo el medio tono, entro en la zona de sombra, vuelvo a separar los puntos, y después, a medida que me acerco a la luz, voy terminando con lápiz. Llego con el marcador hasta un punto y después voy terminando con lápiz. Siempre se puede reforzar después el fondo, pero siempre con técnica seca, o manchas con lápiz o carbonilla. Las zonas de sombra proyectada, que sería este plano que está delante y proyecta una sombra, no sé si vas a ver ahí porque está muy de frente mi celular. Lo hago con la técnica del rulo, no mancho con pincel ni nada de plenos, porque quiero aprovechar esto desparejo del trazo enrulado para que queden zonas blancas, puntos grisáceos que acompañen a esa idea de textura. Incluso todas las zonas donde tengo que reforzar sombras siempre las hago con una punta muy fina para no perder el dominio del manejo de valores, es decir, las escalas de grises sobre los detalles, porque en realidad aquí hay que tener un dominio sobre el detalle. Al parecido se llega por los detalles y sobre todo tiempo, tranquilidad, detalles finales de mucha precisión. Después se pueden iluminar los blancos con témperas, por ejemplo. No creo que sea este el caso porque estuve enmascarando con película para enmascarar las zonas blancas para trabajar con más soltura. Y también se puede sombrear, pero en este caso nunca lo hago con pincel, al sombreado con tinta, siempre con la misma técnica o del rulo o del punteado. Bien, lo que quiero mostrarte es la técnica de tramar con
estos marcadores finísimos. Vos podés hacer una base a lápiz lo más detallada que te parezca. Yo trato de empezar directamente, casi sin boceto, para que esto sea más suelto, que no te quede tan duro. Bueno, el tema es que en la estructura que vas a tener de base tenés dibujada una cabeza, es decir, tiene volumen. Bueno, lo que hay que hacer es, con los trazos que representen el pelaje, vos vas a seguir ese volumen. Acá no es como por ahí el pelo largo de un perro, por ejemplo, puede ser, o las crines de un caballo. Estos trazos van a ser más cortos, pero igual lo suficientemente sueltos, desparejos, como para que den esa idea de pelo. Y si los das desparejos, sobre todo, a medida que los vayas juntando, van a quedar zonas blancas. Esas zonas blancas a la vez van a dar sensación de pelaje. ¿Ves? Acá estoy viniendo con un marcador más fino para acentuar el concepto de los volúmenes. Incluso también la iluminación, por supuesto. La luz viene de una parte. Acá tengo una zona grisada. Acá vengo, por ejemplo, con técnica de punteado, no tanto con rayas. Es decir, puedo ir combinando todo. ¿Ves? Con el punteado dejo una línea blanca que se formó a manera de contraforma entre el borde del ojo y este grisado que hago con puntos. También lo vamos a ver en la oreja después. También puedo aplicar punteado acá, generalmente en la nariz, es decir, la forma de la base del hocico. Ahí punteamos. Y otra vez. Pelos desparejos. También podemos combinar por ejemplo, líneas muy finas y de tono suave a través del lápiz. Quizás ahí la luz del celular no te deja observar bien, pero son trazos muy suaves, y también a medida que voy poniéndolos uno al lado del otro van quedando trazos blancos que me pueden servir a la manera de pelos blancos. En fin, esto requiere capas y capas. Para acentuar los pelos blancos también uno puede venir con un negro de fondo, suponete como si fuera la base del cuello, porque acá tenemos la boca que va a salir del gato, ¿no? Todo está cubierto por pelitos. Acá también está desparejo. Entonces, la boca termina aquí. Y acá voy a venir con pleno de negro. Es decir, lo que va a quedar va a ser la idea de pelos blancos en el bordecito. Vos decís, están muy gruesos, claro, bueno, afino. Y siempre voy dejando blancos, entonces
va a dar sensación, llegado el momento, cuando paso distintas capas, que van a ser pelitos blancos. Bueno, y así podemos seguir y estar un rato largo. Voy a avanzar y te muestro un poco más el final porque quiero mostrarte esto de la contraforma de la oreja. Y así, después de un tiempito de acumular trazos, va quedando un poco más definido el rostro. Pero ves que todo tiene la dirección de la estructura de esa cabeza. Es acá, como yo te decía, hice un grisado con lápiz y después el blanco de los pelos se nota mejor. Lo mismo acá, tengo negro y blanco en algunos pelitos. Y estos pelitos blancos que ves acá van quedando formados a través del trazo. Ya le saqué la cinta. No puse en todo, puse cinta aquí y acá abajo. Pero acá lo dejé libre. Es lo que te decía. Acá sí ya hacemos técnica mixta. ¿Ves? Yo había pasado un gris. Entonces no tengo que dibujar el borde de la oreja. Queda formado con el grisado del fondo. Después, bueno, tengo que cubrir todo este fondo con gris. Eso ya lleva unos minutos más. ¿Ves? Incluso sobre la trama puedo grisar. Eso depende del efecto que quiera. ¿Cómo hacemos la textura de los árboles? A veces pareciera que están dibujados hoja por hoja, pero en realidad no es así. Nosotros simplemente pensamos, la luz viene desde acá, entonces acá voy a hacer zonas de sombra. Fíjate que arranqué con un marcador de una punta más bien gruesa. Medios tonos. Voy generando volumen. La técnica es el rulo. Te lo muestro aquí. A ver si lo podemos lentificar. Pero ves, lo que hago es ir dando volumen, de acuerdo a dónde está el foco de luz. Y así puedes ir haciendo estos grupos de tramados de distintos tamaños y con formas más o menos parecidas. Porque si vas combinando formas que sean muy diferentes, van a aparecer hojas de otra especie de árbol. Pero es simplemente para que no sean simétricos, para que no sean iguales. Vas combinando formas más bien redondeadas, otras ovaladas.
lo que tendemos a hacer es que tengan la misma direccionalidad, es decir, si son horizontales, que sean todas con tendencia horizontal. Si son verticales, todas tienen tendencia vertical. Pero vos fíjate, pareciera que en detalles es muy trabajoso, pero en realidad lo hicimos en cuestión de segundos, porque estamos tramando. Es decir, realizar tramas implica hacer grisados sin hacer hojita por hojita del árbol, en este caso, sino dar la sensación de que son muchas hojas. Bien, vamos a trabajar la textura del mármol, entonces lo vamos a hacer con lápices negros, es decir, en escala de grises. Hacemos una base suave primero, estoy trabajando con HB. De todas las texturas vamos a hacer una parte, es decir, lo que es el efecto de la representación del material. No un trabajo terminado porque no tiene sentido, y de eso sí te voy a mostrar ya cosas hechas. Pero esto es muy sencillo. Acá tengo un B, es un poquito más grueso, pero empiezo a dar unos trazos. Ves que trabajo en forma de rulo. Al ser un gris que no tiene tanta oscuridad, es decir, no es tan blando como un 4B, esto me va a permitir que yo no me pase en cuanto al contraste o al valor bajo. Después vengo con algo más blando. Fíjate que esto ya es un 5B. Y empiezo a darle oscuro a zonas más pequeñas. A ver, si vos te valés de una fotografía o de un modelo real, como puede ser la mesada de la cocina, por ejemplo, te va a ser más fácil porque vas a ir mirando. Y si estás inventando, como es mi caso, siempre hacerlas desparejas, que no queden cosas muy similares. A esto vengo con el efumino o con el dedo y doy un esfumado. Esto sería una base. Después hay un montón de tonos intermedios que van a ir apareciendo, que van a ser desparejos, donde volvemos otra vez a un lápiz B o 2B y trabajamos zonas de grises. Si hay un abuso de oscuros, no importa, pasamos con el blanco. Y no necesariamente vamos a borrar, lo que estamos haciendo es suavizarlo, estamos eliminando el contraste. Yo trabajo con el lápiz goma porque es sobre zonas muy puntuales. También se puede trabajar directamente con esta goma maleable a la que vos le podés fabricar una punta. Digo porque esto a veces es más económico y esto sale un poquito más. Incluso hay otras calidades de lápiz gomas también, como es esto, que por ahí es más blando y ya viene con este cepillito para pasar. En fin, esto es Staedtler, es un diseño y producción alemán, pero tranquilamente esto también funciona y es más fácil de conseguir. Una vez que hiciste esa base,
vengo con un 10B o con un 12B que ya sería carbón, ¿sí? Y voy poniendo así en forma despareja. Después puedo venir con el difumino o simplemente con un hisopo y empiezo también a dar precisión de otra manera, es con otro tipo de material, así como lo hicimos con el lápiz goma. Pero lo importante es que vos te largues a hacerlo. Esto es bastante aleatorio. Entonces podemos unir algunos de esos manchones negros que hicimos para que las formas sean más desparejas. Voy a unir con algo bien blando. Esto es un 12B. Entonces me va a ayudar a llenar más rápido las zonas. Imagínate eso que es muy típico ver, por ejemplo, en la mesada que hay un borde, ¿no? Entonces, esto lo teníamos con un gris suave. Entonces, lo que tenemos que hacer es que estas vetas de alguna manera continúen, pero con otro ángulo. Incluso si son, pueden ser algunas con un gris más suave. Entonces, ¿qué sucede? Este plano recibe otra iluminación y vos verás si es más oscuro o más claro. Entonces le damos un grisado de base que va a ser diferente de este. Y acá sí volvemos a hacer lo mismo. Pequeños grisados bien desparejos. Esto, a medida que vamos acumulando capas, va logrando más un efecto realista como el que estamos buscando de textura de mármol. Estas rayas obviamente se van esfumando.